a me un film è venuto abbastanza bene quando l'idea di partenza era semplice. Básicamente, para él siempre ha sido así. La mejor idea de partida es la que es simple, la que es elemental. Todas las veces que ha partido de ideas más complejas, al final ha acabado perdiéndose. La mia esperienza che poi la realizzazione di quell'idea. Luego la realización sí puede ser compleja, pero el núcleo original, la idea original, debe de ser simple. Un'idea semplice. Sì, direi che il cinema c'ha questa cosa formidabile, infatti è un lavoro veramente meraviglioso. El cine le parece formidable porque será uno de los pocos medios en los que se puede decir algo verdadero a través de algo falso. Gioca con le due cose. Quello che dovevi sapere del mondo l'hai già saputo, cioè 26 anni. Con 26 años ya sabes todo lo que hay que saber del mundo. Ya no te va a ocurrir nada más que no te haya ocurrido. Esto lo decía Conner, decía que después de los 9 años ya no te ocurre nada significativo que merezca la pena reflejar en un libro o en una película. Ya está. Quindi a 9 anni c'hai già tutto il corredo necessario per scrivere, fare film e dipingere. Hola, ¿qué tal? Te damos la bienvenida a Cinema al Día Podcast, el inventario sonoro de algunas de las cosas que suceden en el Festival de San Sebastián. El cineasta italiano Paolo Sorrentino presentó su película Fue la mano de Dios en la 69 edición del Festival de San Sebastián y aprovechó su visita para ofrecer una clase magistral en Tabacalera, donde el autor de La Gran Belleza charló sobre su obra y su vínculo con el séptimo arte. El encuentro que escucharemos a continuación, Pablo Laparra, responsable e investigador principal del proyecto Cinema al Día 70, Todas las historias posibles. Arratsaldeon eta eskerrik asko etortzeagatik. Good evening and thank you all for being here. Buenas tardes, gracias a todas y a todos por estar aquí. Hoy, en el programa Conversaciones del Festival de San Sebastián, organizado por el Área de Pensamiento y Debate, tenemos el inmenso honor de recibir al director de cine Paolo Sorrentino, que nos va a acompañar hoy en una masterclass. Os pido, por favor, un fuerte aplauso para recibir a Paolo Sorrentino. Paolo, bienvenido a San Sebastián. Es un inmenso honor tenerte aquí. Muchas gracias. Gracias. El hilo conductor de esta masterclass será la última película de Paolo, È stato la mano di Dio, fue la mano de Dios. Pero la verdad es que nos gustaría, a partir de esta columna vertebral, abrir la discusión a otras cuestiones relacionadas con su filmografía. Paolo, me gustaría empezar preguntándote, situándonos en el espacio. Esta película significa tu retorno a Nápoles, tu ciudad. Es una ciudad en la que no habías rodado desde Un uomo di più, hace 20 años. ¿Qué ha significado para ti volver a trabajar en tu ciudad natal, en Nápoles? No, ho capito. Per me ha significato tornare a casa. Para él ha significado volver a casa. Y además en la película se ve la casa en la que vivía en aquella época. Era una casa un poco a desmano, de espaldas al mar, y ahora ha tenido la suerte de que le han dado una casa en primera línea de mar. Y no sabe cómo responder a esta película sin caer en la retórica, y como la retórica es algo que odia en este mundo, pues prefiere dejarlo aquí. Quindi, dato che la cosa che odio di più al mondo è la retorica, ho risposto. Pensando en la importancia que tienen las localizaciones y en particular los entornos urbanos en los que se desarrolla tu cine, me pregunto, por ejemplo, cómo fue el proceso de trabajo en un caso como La Grande Bellezza, donde Roma es casi un personaje más de la película.
¿Cómo te relacionaste con la ciudad de Roma en el proceso creativo de aquella película? Ma in maniera opposta, perché Roma io la conoscevo poco quando ho fatto il film. En realidad él llevaba pocos años viviendo en Roma. Cuando empezó a rodar La Grande Bellezza la conocía poco, entonces se aprovechó la película para hacer un poco el turista y ha tratado a Roma también desde el punto de vista del turista. E a Napoli invece è diverso, la città dove sono cresciuto. En cambio ahora ha sido más fácil el rodaje porque Nápoles lo conoce muy bien y lo que ha hecho ha sido recuperar los lugares que recordaba de la infancia. Era molto semplice. Sin duda, el elemento autobiográfico es muy importante en este último trabajo. En este sentido, tenía dos preguntas. Una es, ¿en qué momento decides iniciar este proceso de reflexión sobre tu propia vida? ¿Y cuándo está un cineasta preparado para hacer una introspección tan profunda? ¿En qué momento te consideras preparado para dar este paso tan complejo? No, preparato penso di non esserlo mai stato, cioè non si è mai... Preparado, lo que se dice preparado uno no está nunca, pero en realidad no se debe de esperar a estar preparado para hacer una película. El hacer la película es lo que te permite prepararte para el tema que has elegido. Quindi non ero preparato. Mi sentivo un po' più a mio agio perché avevo compiuto 50 anni. Con esta película se sentía muy a gusto porque acababa de cumplir 50 años y él ha dado un significado importante a este cumpleaños, un significado de hacer balance, y se consideraba suficientemente mayor para abordar una autobiografía. En realidad, todas las películas tienen algo de autobiográfico, pero en las otras estaba más escondido y en esta es más evidente. Staccarsi dall'autobiografia, quindi l'ho sempre fatta. Diciamo che negli altri film l'ho nascosta meglio e qui invece non l'ho nascosta affatto. De hecho, es muy interesante porque creo que sería muy simplista decir que es simplemente una película autobiográfica. A pesar de que la materia prima es la realidad, hay una elaboración que tiene que ver con la ficción. En este caso es tu propia vida, el material real, pero en otros casos de tu filmografía, pienso por ejemplo en Il Divo o en Loro, el personaje protagonista es un personaje histórico. Andreotti o Berlusconi, pasados a través del filtro de la ficción. ¿Cómo manejas este proceso de tratar con las herramientas de la ficción elementos reales, elementos históricos? Ma alla fine sempre nella stessa maniera, sia che si tratti di realtà che mi riguarda da vicino, sia che si tratti Al di final, personaggi el storici. proceso es el mismo, tanto si se trata de personajes cercanos como de personajes históricos. Di creare un racconto cinematografico, quindi Se trata de conseguir hacer una narración cinematográfica con sus reglas, con sus rimas, con sus extravagancias. Si tratta di far questo, si deve prendere il materiale. Y el material puede ser propio o puede ser de Andreotti, pero tiene que tener una coherencia interna, una sinceridad y, por supuesto, tiene que gustar al público. Interna, una sua sincerità e poi che possa piacere anche eventualmente alle persone che vedranno il film. De hecho, me interesa mucho que hablemos sobre el proceso de escritura. Tú eres el guionista de tus propias películas, también eres un escritor, eres un novelista, quizá una faceta menos conocida. Y me gustaría preguntarte, teniendo en cuenta que tu cine es tan potente visualmente, tu trabajo de la imagen es tan poético, en la fase de escritura, ¿eres un guionista que construye meticulosamente las imágenes con mucho detalle o trabajas más bien con metáforas más abiertas que luego llevas a la práctica cinematográfica con tu equipo? Non lo so, scrivo senza pensare molto alle immagini, in verità. Non ho delle sceneggiature dove ci sono Dice que no lo sabe. En realidad escribe sin pensar demasiado en las imágenes. Sus guiones nunca tienen grandes descripciones porque ¿cómo le das la fuerza de la imagen a las palabras? Nella fase della ripresa. In scrittura cerco di essere molto preciso sui personaggi. Y lo que intentan los guiones es ser más precisos respecto a los personajes, en parte porque le aterrorizan las preguntas de los actores luego y prefiere que conozcan al personaje a través del filtro del guión que no con preguntas directas a él. La sceneggiatura e non attraverso le mie parole.
De hecho, cuando me estaba documentando sobre tu película, leyendo las notas de producción, leí un detalle que subrayaba Carmine Guarino, tu escenógrafo, en el que describía una de las imágenes que hemos visto en el tráiler, que es este candelabro, esta lámpara de araña rota en el suelo, que es una imagen inolvidable, y decía que cuando vio en el guión esta imagen, leía, debe recordar a una ballena varada. Es decir, una metáfora completamente poética. ¿Cómo llevas luego eso a escena? ¿Cómo pones esto en escena? Sì, ma non darei troppa importanza a queste cose. Devo dire che io sin da ragazzo... No le des demasiada importancia, tampoco es para tanto. Es algo que tiene desde joven, porque él desde joven tenía ya serias dudas, era muy escéptico a la hora de pensar que ningún productor pudiera estar dispuesto a darle dinero para hacer lo que él tenía en mente. Y fue Capuano el que le enseñó que una forma de conseguirlo era escribir enrevesado, con un estilo muy novelesco, para liar al productor y que se pensara que lo que se estaba ofreciendo era más magnífico de lo que en realidad era. Per sperare che il produttore abboccasse a queste cose immaginifiche. Quindi io scrivo un po'... Y eso le ha quedado de cuando era joven y bueno, de vez en cuando hay gente como tú que parece que pica el anzuelo. Appunto c'è gente che ci casca come te che hai detto, ecco, che bella metafora. Yo te daría dinero para una película, si pudiera. De hecho, has mencionado a Antonio Capuano. Esto nos remite a una referencia directa. Antonio Capuano es un personaje de tu película Fue la mano de Dios, y si no me equivoco fue con él con quien tuviste tu primer trabajo en el mundo del cine. Capuano è un po' come si vede nel film, anche se sono sicuro che lui quando si vedrà dirà che non è così, però questo fa parte del gioco. Capuano es un regista. Sí, es cierto que Capuano le dio su primer trabajo y bueno, se ve en la película, aunque él dirá que no, por supuesto, pero es un director muy particular, muy atípico, muy napolitano, no ha hecho ni una sola obra que no sea en Nápoles. Y como para muchos napolitanos y napolitanas, Nápoles es el centro del mundo y el resto del mundo no tiene ninguna importancia. Que esa fue una de las razones por las que acabó yéndose de Nápoles, porque al final estás en una realidad un poco limitada. Di andare via perché Napoli è molto asfittica, però è un essere umano che mi ha insegnato sin da ragazzo. Y de joven, Capuano le enseñó una cosa muy importante, aunque pueda sonar un poco anacrónica, que es la importancia del conflicto. Si nos sentamos a una mesa y nos ponemos a tomar un café y a hablar de cómo nos queremos y todo lo que tenemos en común y lo bien que estamos juntos, pues acabaremos aburridos. Porque al final la idea es ver el conflicto como un impulso creativo y no como un problema. Il mondo funziona solo sulla base del conflitto. Lui vede, secondo me, vede il conflitto come una risorsa, anziché come un problema. De hecho, es interesante que menciones la influencia de Capuano como esta influencia casi fundacional. Tu película, Fue la mano de Dios, está llena de referencias cinéfilas. Desde su estreno en Venecia, casi obsesivamente, la crítica ha evocado a Amarcord de Fellini. Sé que es una comparación que no te gusta demasiado, pero sí que es cierto que Fellini, podríamos decir que está por todas partes en tu cine. No sé si te apetece hablar también de cómo la influencia de Fellini ha sido importante en tu formación como cineasta. Sì, no, è stata fondamentale l'influenza di Fellini. Sí, la influencia de Fellini ha sido y es fundamental. Fellini elegía muy cuidadosamente las historias que iba a contar y esto es algo que él hace también. Y quizás por eso se comparan tanto su obra con Fellini. Perché ho sempre cercato di scegliere delle storie che avessero la stessa forza delle storie che sceglieva. Él siempre intenta buscar historias que tengan por lo menos la misma fuerza que las historias que elegía Fellini. Fellini racconta con 1000 declinazioni diverse, racconta l'unica cosa che si può raccontare. En realidad Fellini, las historias de Fellini son 1000 declinaciones diferentes de un único tema, que es el único tema del que merece la pena hablar, que es la dificultad que siente el ser humano
casi siempre esa sensación de que le falta la tierra bajo los pies, el apoyo. Fellini lo trataba de una forma absoluta. Fellini era molto preciso nella elevarla ad una forma di assoluto, diventava il racconto. De hecho, uno de los muchos rasgos fellinianos que podemos ver en tu cine tienen que ver con la forma en la que diriges a tus actores. Ya sabemos que les tienes miedo, así que vamos a seguir hablando desde ahí. Pero en cualquier caso vamos a reservar un bloque completo para que podáis hacer vuestras preguntas. Nos podéis interrumpir en cualquier momento, de manera que sea una conversación lo más abierta posible. Vaya, tenemos una primera interrupción. Yo quería preguntar una cosa que también le oí a otro director, a David Lynch, que decía la importancia de tener una buena idea. Hasta ahí lo entiendo, porque las ideas pueden ser buenas o malas, pero lo que quería preguntar, luego él decía sí, pero una idea que sea aplicable al cine, o sea, al formato de película, para que pueda... Eso es lo importante. Y entonces en esto último yo me pierdo un poco. A ver si me lo puedes explicar un poco mejor. Io penso che, almeno per me ha funzionato così, penso che a me un film è venuto abbastanza bene quando l'idea di partenza era semplice. Básicamente para él siempre ha sido así. La mejor idea de partida es la que es simple, la que es elemental. Todas las veces que ha partido de ideas más complejas, al final ha acabado perdiéndose. Luego la realización sí puede ser compleja, pero el núcleo original, la idea original, debe de ser simple. Proprio semplice. Me ha sorprendido que dijeras antes que tus guiones a nivel de dibujo y desarrollo de personajes son muy precisos. No dejas mucho margen para la improvisación en el rodaje para tus actores. Tienen instrucciones muy claras. Sì, abbastanza. Poi ci sono degli attori che sí, di solito sono abbastanza precise le indicazioni. Sí, normalmente él es muy preciso. Sus instrucciones para los actores son bastante precisas. Y luego hay actores, bueno, pocos en realidad. En general, en su trabajo con los actores y las actrices, da mucha información, está todo muy claro y es raro, le pasa poco que le propongan ideas o que quieran improvisar. Napoletano che ha fatto con me sia Il Divo che La Grande Bellezza, que se llama Carlo Buccirosso. Le ha pasado sobre todo con un actor de la película de Il Divo, que está también en La Grande Bellezza, Carlo Buccirosso, que es un actor napolitano y que siempre le meten problemas porque es muy bueno improvisando y todas las sugerencias que le hace además son mucho más bonitas que las que él tiene en el guión. Y entonces le meten problemas, pero es divertido. Pero por lo demás sí, es bastante preciso. Preciso, sí. Pero es llamativo, por ejemplo, lo viva que está la lengua. Por ejemplo, hay muchos dialectalismos en la forma de hablar. ¿Esto es algo que trabajas en la fase de escritura? ¿Les llega a los actores ya una noción tan viva de cómo tienen que interpretar, marcas dialectales, este tipo de detalles? Sì, poi c'è tutto scritto. Io poi scelgo degli attori nella maggior parte dei casi che sono abbastanza vicini al personaggio. Non chiedo agli attori di fare grandi... Normalmente él busca siempre actores cercanos al personaje. No les pide que hagan grandes transformaciones o muy raras veces. Él dirige lo que está escrito en el guión y como director se ocupa sobre todo del ritmo, de la velocidad. El trabajo con los actores es sobre todo de establecer el ritmo, porque él no le ve sentido a empeñarse en cambiar la forma de recitar de un actor. Si el actor no recita bien, ya poco se puede hacer. Non arriva un regista e fa recitare bene un attore che non sa recitare, quello l'ha imparato per conto suo. Y además se supone que vienen ya aprendidos, ya saben actuar y ya saben recitar. Para eso hay escuelas, que por cierto nunca he entendido muy bien qué se hace en las escuelas de recitado, pero bueno, las hay, entonces se supone que ellos ya saben. Mi arrivano che già sanno recitare, per fortuna. Si hablamos de interpretación en esta última película, es inevitable de hablar de Filippo Scotti, que interpreta a Fabietto, el protagonista. Lo ha interpretado con gran éxito, ha sido premiado en Venecia con el premio Marcello Mastroianni al mejor actor joven. ¿Tuviste claro desde el principio que él
era la persona apropiada para interpretar ese papel y, sobre todo, ¿qué retos te ha supuesto dirigirte a ti mismo? Es decir, dirigir a un actor que interpreta a un personaje con una fuerte carga autobiográfica. Sia io che Filippo ci siamo abbastanza, almeno spero, ci siamo abbastanza distratti rispetto alla cosa autobiografica, insomma. Digamos que Filippo y él, durante todo el proceso de rodaje, han estado bastante abstraídos del tema autobiográfico. A veces hacían bromas al respecto, pero en general lo han tratado como si fuera cualquier personaje. Bastante autónoma, è una distanza necessaria per fare un film, altrimenti... Porque cuando se está trabajando sobre la propia vida, esa distancia es necesaria, porque si no se complica el proceso. Te pones el traje de soy yo y haces autorreferencia y autointrospección y luego te quitas el traje, te pones el traje de director y es muy complicado, es mejor mantener distancia. Come un personaggio, ecco, come un ragazzo. Poi Filippo era un attore molto bravo, è stato molto semplicemente fra tutti quelli che ho visto. Y luego Filippo es muy buen actor y no hubo ninguna duda, en el casting era el mejor y ya está. La dificultad cuando se elige un protagonista es que hay actores y actrices que por razones misteriosas, porque son muy buenos actores, pero no desarrollan esa fuerza de convertirse en protagonistas cuando no han tenido nunca un papel protagonista en ninguna película, como era el caso de Filippo. Entonces con él hizo muchos pequeños ensayos, no tanto para que se metiera en el personaje, que ya lo tenía muy bien cogido, sino para simular un poco la duración de la película y ver si en esta duración salía esa fuerza protagonista. Y decidió que sí, aunque en realidad eso no lo pudo saber hasta que se vio la película terminada. In realtà quando abbiamo visto il film finito che lui è fortunatamente un protagonista. De hecho, a mí al menos como espectador me resultó muy interesante verte trabajando con un protagonista adolescente. De manera quizá un poco tópica, asociaríamos tus personajes protagonistas, por supuesto, a la figura de Tony Servillo, pero sobre todo a un arquetipo, un hombre maduro, un adulto maduro, que se enfrenta a los retos y dilemas del paso del tiempo y de la vejez, y sin embargo aquí vemos el mundo a través de los ojos de un adolescente. ¿Esto supuso un cambio en tu forma de dirigir, en la forma de construir tu universo cinematográfico? No, non è stato difficile. Le ha resultado fácil porque era su propia historia. Si ahora tuviera que hacer una película de adolescentes, probablemente no le resultaría fácil. Aunque le parecen simpáticos, los adolescentes. De hecho, quizás es una pregunta un poco tópica, pero es inevitable no preguntarte qué sucede cuando la carrera de un actor y un director, en este caso tú con Tony, se entrelaza tanto a lo largo de tanto tiempo. Es decir, entiendo que se debe generar una suerte de dinámica de trabajo que casi trasciende lo cinematográfico. No sé si te apetece hablar un poco de esa relación con Tony Servillo tan sostenida a lo largo de tu filmografia. Sì, non è che ci sia molto da dire, cioè siamo molto amici, Tony per me è stato una figura di fratello maggiore, mi ha molto aiutato e quindi anche paterna, e quindi è stato normale che facesse. Bueno, no hay mucho que decir. Son amigos desde hace mucho tiempo. Tony es un poco un hermano mayor para él, también una figura paterna, por eso era bastante normal que luego cogiera el papel del padre. Y están unidos desde hace mucho tiempo porque tienen una forma parecida de ver la vida, se llevan muy bien porque tienen esa forma irónica de contarse lo que sucede durante el rodaje y fuera del rodaje. L'ironia è quello che ci accomuna più di tanto. Più di tutte le altre cose. La ragione per cui abbiamo fatto molti film insieme, oltre al piacere di stare insieme. Y además de esa ironía que les une, y además del placer de estar juntos, por supuesto, como amigos que son, también tienen en común que son ambos trabajadores incansables. Y que los dos son muy valientes en el trabajo, no en la vida, pero en el trabajo sí.
juntos han asumido riesgos, por ejemplo, en papeles que eran grandes parodias, que las parodias siempre dan pie a grandes críticas, y ambos han sido bastante valientes. Lui come attore ha fatto degli azzardi con me, dei ruoli che potevano diventare proprio delle parodie, potevano tranquillamente prestare il fianco a delle critiche così sghignazzanti, e idem per me. Quindi siamo stati tutti e due abbastanza coraggiosi e queste sono le ragioni che ci legano. Si no me interrumpís, vamos a subir la intensidad y vamos a hablar de lo sagrado. Lo sagrado es algo que en tus películas aparece de una forma muy irreverente. Lo sagrado y lo profano se entremezclan. En el caso de esta película tenemos, de hecho, una divinidad muy humana, como decía Galeano, que es Maradona. Es una película que está impregnada de la importancia cultural, política, social y deportiva, también personal, de Maradona. No sé si te apetece hablarnos un poco de esta divinidad humana che impregna toda tu pellicola, come è Maradona. Per me e per molti napoletani, ho avuto modo di riscontrarlo negli anni, soprattutto per quelli della mia generazione. Insomma, Maradona è una figura un po', ha delle caratteristiche semidivine. Maradona para él y para todos los napolitanos en general ha sido muy, muy importante, especialmente para los de su generación, quizás ahora ya no tanto, pero Maradona es una figura que tiene características semidivinas. Por ejemplo, no hay ni una sola foto de Maradona llegando a Nápoles. Maradona no llega a Nápoles, Maradona aparece de pronto en el estadio y surge de una especie de gruta oscura en el fondo, en el suelo, como si fuera la gruta de Belén, y aparece como un recién nacido. Entonces las referencias religiosas están claras. Un articolo molto bello di un giornalista che alla mia età che diceva, ed era vero, che Maradona appariva in città, in posti insospettabili. Hay un periodista de Nápoles que escribía que Maradona aparecía en los lugares más insospechados, en coches pequeños, utilitarios, y todo el mundo decía, es Maradona, porque ¿qué hace en este barrio y en ese coche? Todo el mundo le espera en un BMW, en un restaurante de lujo, y aparecía en lugares así. Él lo vio una vez en un Fiat Panda y dudaba mucho de que fuera él. Quindi un po' per il suo modo di essere, un po' anche per delle circostanze strane. Entonces es una figura que siempre ha estado rodeada de circunstancias extrañas, que está suspendida entre lo sagrado y lo profano. Maradona también es una persona que muere y resucita varias veces a lo largo de su vida, también es un mártir, y entonces su vida se parece mucho a las vidas de los santos. Assonanze con i santi o con grandi guide religiose. De hecho, podría decirse, no sé si es una interpretación abusiva, que tu cine está lleno de epifanías, de apariciones, de imágenes que detienen el tiempo y también de ese juego que decíamos antes entre lo profano y lo sagrado. Por ejemplo, en esta película, San Gennaro es un San Gennaro muy irreverente, también está la figura del Monachello. No sé si esa religiosidad popular de Nápoles, tan irreverente a su manera, ha influido también tu mirada hacia este tipo de figuras en tu cine. Sì, penso di sì, penso che Napoli con tutto il suo corredo religioso e pseudo-religioso, dove le cose si mischiano con grande facilità, mi abbia molto influenzato. Penso che... Cree que sí, que está muy presente en sus películas. En Nápoles existe este bagaje religioso, pero que a la vez está marcado por la cultura popular y es semi-religioso, hay una mezcla, y esta mezcla sí que ha ejercido una influencia en su trabajo. Además, en su familia, toda su familia y sus parientes contaban muchas anécdotas que les habían sorprendido y les habían maravillado, como la de ver al monjecito que aparece en la película, pero hay muchas otras anécdotas que se contaban de esta manera y que no aparecen en la película. Cioè di fare i film per stupirmi, per meravigliarmi. E a me, insomma, Maradona mi stupisce, quando l'ho visto da ragazzo mi ha stupito, l'ho visto.
Y en su familia ha aprendido a sorprenderse y a maravillarse. Había muchas cosas que a esa edad le sorprendían y le maravillaban. Por ejemplo, Maradona. Maradona le sorprendía y le maravillaba cuando era niño. Y no solo a él, sino a todos los napolitanos. La gente se paraba por la calle. También se sintió muy sorprendido cuando se encontró con Andreotti en el campo, perdido en un mercado brocante. Y por eso sus películas están llenas de apariciones, de epifanías, que las narra a la forma en la que su familia contaba esas anécdotas que les maravillaban. El problema es que con la edad cada vez nos sorprendemos menos, ¿no? Entonces, hace poco leyó que alguien había cogido un coche y en el coche, en los retrovisores, había como una cámara y que se había sorprendido y le dio envidia esa capacidad de sorprenderse todavía. Si è stupito di questa cosa. Vorrei stupirmi come si stupisce lui. Tenemos aquí una pregunta, por favor. Bueno, yo quería preguntarle por la elección de... Bueno, no va mucho con el tema que estáis hablando ahora, pero por la elección del director de fotografía. ¿Cómo deja su relación con Luca Bigacci para esta película y la hace con Daria D'Antonio, si no voy errado, si no voy mal? ¿Es porque es un director de foto napolitano y querías que estuviera impregnado de la luz de Nápoles y que la conocía mucho más que alguien que es milanés como Luca Bigacci? La verità è che penso che il rapporto col direttore della fotografia, ma in generale, si costruisca più su un'intesa umana che non su quello che ci si dice da un punto di vista tecnico. Ecco. La verdad es que en general, en la relación con los directores de fotografía, lo que a él le importa es la base humana, no tanto la parte técnica. Por ejemplo, con Daria D'Antonio no hablaron mucho del aspecto técnico de la película. Le preguntó solo que cómo recordaba él la luz de Nápoles cuando era niño. Él se lo explicó y ya él fue y hizo toda la fotografía de la película. La fotografia del film. E anche con Luca Bigazzi è sempre andata così. Ci siamo detti... Y con Leo Bigazzi, pues hablaron de poca cosa, de tan poca cosa que no se acuerda de qué hablaron. Que ya le gustaría contar grandes discursos y quedar aquí muy bien, pero, por ejemplo, para el Divo dijeron, lo vamos a hacer todo negro. Y ya está. Divo dicemmo, facciamo tutto nero. Ecco, fine della conversazione col direttore della fotografia. Tenemos otra pregunta por aquí, por favor. Hola, buenas. Hablando de sorpresa, me sorprende siempre mucho la música que elige. Entonces, me parece tan diversa y tan variopinta que me da la sensación de que o tiene un equipo inmenso de gente que va oyendo música, o él se va de clubs mucho y conoce toda la música, o no sé cómo lo hace, pero me resulta muy interesante y siempre sorprendente, porque es como... No sé si la elige por el contraste, por el susto, para asustarnos, o no sé cuál es la... Pero me parece realmente interesante y gracias porque me gusta mucho la música que eliges. No, la música al cinema si mette in due modi. Cioè, si mette o a La música es muy sencillo, hay dos formas de elegirla. O se elige para contrastar la escena, en contraste con la escena, o se elige para apoyar los sentimientos que está mostrando la escena. Entonces no tiene un equipo que le elige la música, nunca lo ha tenido, siempre la ha elegido solo. Y bueno, ahora ya tiene el montador y el ayudante de montaje, son jóvenes y de vez en cuando le hacen sugerencias, pero bueno, hoy en día es muy fácil porque está Spotify y ahí se tiene acceso a todo y es más fácil de elegir. Antiguamente lo que hacía era ir a muchos conciertos y sobre todo había una tienda de discos donde se llevaba muy bien con un dependiente que le hacía muchas recomendaciones y le hacía escuchar mucha música, que es algo que hemos tenido todos o que espera que hayáis tenido todos. Que ci faceva scoprire i dischi. Espero que lo hayáis avuto, yo lo he avuto. Yo te iba a preguntar, que antes has hablado de la sinceridad en el cine, y yo te quería preguntar sobre eso, a ver cómo de importante es para un director a la hora de abordar una película, hacerlo con sinceridad, porque viendo películas italianas se me hace curioso que muchos directores italianos que como que tienen
como una de sus obsesiones es la verdad o la mentira, pues como puede ser Rossellini o incluso Fellini, que te gusta mucho, como que una de sus obsesiones como es la verdad, o como Fellini en las entrevistas decía, no, en cada entrevista me invento las cosas que digo y todo eso. Entonces como tú sigues un poco su legado, entonces como que se me hace curioso eso, ¿no? Y luego también como La Grande Bellezza criticas más o menos, es una de las cosas que dices, ¿no? Que criticas como muchos artistas no son sinceros a la hora de abordar su obra, o que te parece que hay que hacer de una manera más humana, o bueno, al menos es lo que yo entendí. Entonces, pues quería preguntarte simplemente, a la hora de hacer cine, un director, ¿cómo de importante es que sea sincero con lo que dice en la película? Sì, direi che il cinema c'ha questa cosa formidabile, infatti è un lavoro veramente meraviglioso. El cine le parece formidable porque será uno de los pocos medios en los que se puede decir algo verdadero a través de algo falso. Por eso, bueno, es cierto que en Italia había una tradición que venía de Rossellini, muy de la verdad, como si fuera la Biblia, hasta que aparece Fellini, que es totalmente rupturista y va y dice yo me lo invento todo, y por eso la crítica le trataba tan mal, y aún hoy siguen destrozando al pobre Fellini en la crítica. Porque lo que hacía era inventárselo todo. In Italia venne demolito dalla critica cinematografica, per poi scoprire con gli anni che attraverso la cartapesta, attraverso tutte le invenzioni, tutte le... Él lo que ha visto es que a través de inventarse las cosas y de hacerlo todo falso, el cartón piedra, por ejemplo, se puede representar y contar algo totalmente verdadero. Entonces, él no está en esa oposición. Y le parece que hay sitio para todos. Rossellini era un fanático de la verdad, Fellini de la falsedad, y todos decían la verdad al final. Todos mostraban una verdad. Entonces, para él lo que es importante es la sinceridad de la intenzione. Tutti e due hanno detto delle verità. Il cinema è bello proprio per questo, perché c'è posto per tutti. Proprio c'è posto per tutti. Quello che è vero è che ci deve essere una sincerità delle intenzioni. Ecco. No se trata, por ejemplo, de jugar con el público, engañándolo, provocándole emociones a través de efectos muy básicos. En cambio, cuando los efectos ya son de más nivel, ya no es engaño, ya está mostrando otra cosa. Quizás el único entorno en el que se da esto también, al igual que en el cine, sea en la magia y en el circo, donde, de nuevo, si el truco es muy básico, pues no queda bien, y si el truco es de alto nivel, es maravilloso. Le stesse caratteristiche. Se il trucco è veramente alto e ben congegnato, sembra una verità. Bueno, yo siguiendo un poquito con el tema de la sinceridad y la verdad y las películas tan humanas, me gustaría saber cuál es tu fuente de inspiración más importante. Si es la propia vida, yendo por la calle y observando a las personas, o te inspiras por los libros o por otras películas. Me gustaría saber un poquito sobre dónde sacas las ideas. Secondo me è un mix di tutte queste cose che dici tu. Alla fine è un po' tutto. Es una mezcla de todo lo que has mencionado tú, la vida que él ha vivido, los libros que ha podido leer, las películas, los cuadros que ha podido ver, y luego todo eso se conjuga, se hace una mezcla, y de ahí, después de unirlo todo, surge un universo poético singular, original. Y esto o sale o no sale. Y si sale, pues se puede hacer cine. Y si no sale, pues también, porque se puede trabajar para conseguirlo. Él no cree que este sea un oficio en el que todo es talento. Es cierto que hay personas que son todo talento, pero la mayoría son personas con un poco de talento y mucha dedicazione. È tutto talento, certo ci sono delle persone che sono tutto talento, però la maggior parte di quelli che fanno questo lavoro hanno un po' di talento e tantissima applicazione, tantissima dedizione. Hola Pablo, ¿qué tal? Estoy muy feliz porque eres mi director de cine favorito y hoy es un día increíble. Además mi cumpleaños fue hace 2 días y
Y es genial, la verdad, estoy muy emocionada. Entonces, quería decirte una... Bueno, tengo muchas preguntas, pero la más importante es que tú dices, eres muy trabajador, se nota. Yo acabo de terminar de estudiar cine y ahora tengo que trabajar, pero un cineasta, ¿cómo se supone que tiene que trabajar si lo que tenemos que hacer es vivir? Es decir, te levantas y ¿qué haces? Porque yo tomo mucho café, fumo muchos cigarros y leo poco, pero... Ma alla fine, cioè alla fine io non ho capito la domanda. Cioè lavorare è anche vivere, no? Dice que no entiende la pregunta porque para él trabajar es vivir. Es verdad que parece lo mismo, pero te levantas, te despiertas, tomas un café, fumas un cigarro y te sientas a escribir directamente o te pones a pasear. O sea, ¿qué hay que hacer exactamente? ¿O qué haces? Quanti anni hai? ¿Cuántos años tienes? Sei stata già per strada quello che serve per poter fare tutti i film del mondo, cioè bisogna stare per strada qualche anno, non bisogna A ver, stare con per strada 26 sempre. años 26 anni sono pure ya has troppi, salido por ahí bastavano bastante. 15 anni. Todo lo que tenías que salir. De hecho, con 15 ya Adesso, habías salido todo lo que tenías que salir. Entonces, ahora a escribir, a escribir. Fai quello che vuoi tu, bevi il caffè, fumi la sigaretta e poi scrivi, e poi si scrive. E poi si scrive ¿Cómo es su tutta la día? Pues se giornata. levanta, se toma un café, se Secondo fuma un me sì, cigarrillo cioè, o io varios, faccio così. un puro, Mi alzo, y luego se fumo, siente a escribir purtroppo più todo di el una día. sigaretta o di un sigaro e scrivo tutta la giornata. Poi, dato che alle volte scrivere tutta la giornata non succede nulla, allora mi guardo 25 Y si a lo partite largo di de todo el calcio, día no sale nada, pues entonces se levanta, se ve 25 partidos de fútbol en la tele, Dopodiché todos vedrai che seguidos, dopo o de tante partite di baloncesto, calcio o y tante cuando ya partite, che ne son so, tantos di partidos que basket, está aburrido, ti pues se viene- sienta a escribir ti otra viene vez. a noia e torni a scrivere. E questo è. Quello che dovevi sapere del mondo l'hai già saputo, cioè 26 anni, sei stata pensata. Secondo me, lo dico Y eso es lo anche, que hay lo que hacer diceva porque Flannery con O'Connor, 26 l'hanno años detto i ya grandi sabes scrittori. todo lo que hay que saber del Dopo mundo. una certa Ya età no te va a ocurrir non nada succede más niente que di no te haya significativo ocurrido. per Esto un lo essere decía umano in Conner, decía que termini después de los di 9 quello che años può ya no te essere ocurre nada messo su una significativo que pagina merezca la pena scritta o su reflejar un en un film. libro o en una Succedono película. delle cose importanti come esseri Ya está. umani, ci sposiamo, abbiamo i figli, ma se non sbaglio Flannery O'Connor diceva che dopo aver compiuto 9 anni non succede più niente di importante per un artista. Quindi a 9 anni c'è già tutto il corredo necessario per scrivere, fare film e dipingere. Pero Bueno, también ha dicho que luego te casas, tienes hijos, pero todo eso ya no es importante para el cine y para escribir. Y el problema es que escribir no surge fácil, no te sientas y no viene, y entonces hay que escribir y reescribir y volver a escribir. Ciao, buonasera e grazie di essere qui, Paolo Sorrentino. Buenas tardes, en primer lugar, muchas gracias por estar aquí. Hace años ella encontró el libro, siamo tutti, hanno tutti ragione, todos tienen razón, lo encontró en formato audiolibro, recitado por Tony Servillo, y le gustó mucho y le surgen dos preguntas. La primera es que quiere que hable un poco de su experiencia como escritor y la diferencia que hay entre escribir libros y escribir guiones. Y la segunda es que este libro es todo un monólogo, pero empieza con una lista muy larga de todas las cosas que el personaje no soporta. Y entonces le apetece saber qué es lo que usted no soporta. Più o meno tutte le cose che c'erano scritte sono le cose che non sopporto. L'ho scritto 10 anni fa, quindi ero più irruento, adesso molte di quelle cose le sopporto invece più facilmente. Però credo molto in quella cosa que he escrito, cioè alla fine l'unica En cosa realidad che no soporta todo lo que está en esa lista. Bueno, en realidad la lista la escribí hace 10 años y en aquella época era menos tolerante, entonces ahora hay cosas que están en esa lista y que ya tolera más o lleva mejor. Y él cree firmemente en todo aquello que ha escrito y todavía lo defiende. Y al final de esa lista también se dice, o el protagonista del libro al final dice que lo único que soporta son los matices
Y él sigue estando de acuerdo en eso, sigue pensando que lo importante en la vida al final son los matices. Tutto senza le sfumature è proprio una morte della civiltà e dell'umanità. Buenas. Mi pregunta iba un poco con el tema que se ha comentado antes también de contar historias y pues como sale una escena en la peli, ¿qué historia quieres contar? Mi pregunta es, bueno, por un lado, creo que es muy complicado saber qué historia quieres contar. Y luego, aparte, una vez que la tienes, hay momentos de duda de esta es la historia que quiero contar de verdad, esto va a gustar al público, es mejor no pensar en el público y pensar en lo que crees que va a quedar bien. ¿Qué enfoque crees que es mejor para una historia una vez que la tienes? Porque creo que es un proceso muy complicado que trae muchas dudas, entonces no sé si es mejor dejarse llevar como por la intuición, pensar en el futuro de la película, en lo que va a pensar el pubblico, non so. Muchas gracias. Allora, secondo me il pubblico, dato che potenzialmente il pubblico sono tutti, dunque non è nessuno. Cioè, En el público no hay que pensar, porque el público son todos y ninguno. Entonces lo mejor es el público eres tú eres tu primer espectador y el único espectador y debes hacer algo que te guste a ti. Perché si racconta una storia anziché un'altra, a me capita in questo modo qua, cioè che fra varie storie che ti vengono Entonces, in mente, ¿cómo elegir la historia, qué historia contar? Porque al principio en la mente tenemos muchas historias y se puede elegir una o la otra. Y el criterio que él usa es la historia buena es la que no se va de la mente, la que sigue ahí. Hay muchas historias que están dando vueltas y pasa un poco de tiempo y ya no están. Y esa que no se va nunca, que sigue en la mente, esa es la que él cree que merece la pena contar. se dura vuol dire che bisogna farla. Secondo me questi sono i due criteri da seguire. Tenemos tiempo para una última pregunta que rogaría que por favor sea muy breve y muy concisa. Tenemos una mano aquí. Hola, buenas tardes. Mi pregunta va dirigida hacia la puesta en escena. Me gustaría saber cómo lo planteas, cómo lo trabajas, cómo construyes la planificación de cámara y sobre todo, qué importancia tiene para ti que la fotografia al final esté al servizio de la historia, ¿no? Ho un po' cambiato metodo. Quando ho cominciato i primi film avevo tanta paura e quindi preparavo a casa quello che si chiama lo storyboard, facevo i disegnini di tutte Ha cambiado de método. Al principio tenía tanto miedo que preparaba todo con todo lujo de detalles en casa, se hacía un storyboard. Con el tiempo y sobre todo después de hacer series de televisión, que es muchísimo trabajo, ha cogido seguridad y ahora no prepara nada y le parece mucho más hermoso. Él va al rodaje y le van viniendo ideas de lo que va sucediendo allí mismo, de la vida, del día a día, de lo que ocurre esa mañana, de si hace buen tiempo o hace mal tiempo. Anche sulla base di quello che vedo, di com'è il clima quel giorno, delle cose che ci raccontiamo con le altre persone. La primera media hora no se trabaja, es una primera media hora de charleta en la que van surgiendo las ideas y esas ideas son las que se aplican luego a lo largo del día. Poi il resto della giornata le applichiamo. Desafortunadamente nos hemos quedado sin tiempo. Paolo, quería agradecerte muchísimo tu generosidad. Y hasta pronto. Gracias. Hasta aquí ha llegado este nuevo episodio de Cinema al Día Podcast, englobado en las actividades del área Pensamiento y Debate. Puedes escuchar más conversaciones y clases magistrales en nuestra página web o en la plataforma que prefieras para escuchar audio. Hasta la próxima. Hurrengo arte.